Isabel Díaz Ayuso ha generado polémica con sus declaraciones sobre Pedro Sánchez, acusándolo de querer destruirla políticamente y de perjudicar a empresas y trabajadores en lugar de mejorar la economía. También cuestionó políticas como el salario mínimo y las ayudas a pymes. Sus palabras avivaron el conflicto entre la oposición y el gobierno, aumentando la tensión política en España. En este video analizamos sus declaraciones, las reacciones y su impacto en el panorama político. ¿Qué opinas sobre Ayuso y su postura frente al gobierno de Sánchez? Déjanos tu comentario. Quería preguntarle por las palabras de Isabel Díaz Ayuso ayer, que fue especialmente dura. Habló de que el presidente ha dicho que la quiere matar. Luego, bueno, matizaron que se refería políticamente, pero bueno, en cualquier caso fue muy dura, hablando de que la quieren destruir desde Moncloa. No sé si nos puede dar una valoración. Delirante. Las cosas que llegó a decir ayer para desviar la atención de otros asuntos, ¿no? Decir que le cortan el agua y la energía a las empresas de datos, cuando lo que se hace es aplicar 5 sentencias del Tribunal Supremo. 5. Y la ley. Y las recomendaciones europeas. Decir que se destruyen pymes, achacándoselo, claro, a Pedro Sánchez, cuando el año pasado aumentaron casi un 8% las pequeñas y medianas empresas en Madrid. Decir que cuando impones unilateralmente el salario mínimo, claro, los empresarios no contratan y se destruye empleo. ¿Esta señora dónde vive? Hemos subido el salario mínimo para dignificar el trabajo de los trabajadores y trabajadoras y estamos en récord históricos de empleo, de gente afiliada a la Seguridad Social. Y cuando habla de que algunos hacen business con las productoras, con Televisión Española, lo hacen en el programa de Ana Rosa, cuya productora está trabajando en Telemadrid. ¿Dónde vive esta señora? Claro, cuando alguien miente tan descaradamente con el objetivo de convertir al adversario político en el enemigo a batir, por cualquier medio, de cualquier manera, no es que no sea una buena política, es que no es una buena persona. Las declaraciones de Ayuso parecen más una estrategia para desviar la atención que un análisis real. Acusar a Sánchez de destruirla políticamente y tergiversar datos muestra desconexión con la realidad. En lugar de ser constructiva, recurre al ataque. En el sanchismo no hay un día sin su imputado. Lo estamos sufriendo durante toda esta legislatura. En el sanchismo no hay un día sin su imputado. Ya van 16, desde el fiscal general del Estado hasta su número 2 en el Partido Socialista y en el Gobierno, el señor Ábalos, ex altos cargos del Ministerio de Transportes, de la Diputación de Badajoz o de Moncloa, sumando a la mujer y al hermano del presidente del Gobierno. Y ahora también el jefe de gabinete del Ministerio de Hacienda tendrá que sentarse en un banquillo a declarar sobre sus presuntos favores a un empresario. Supongo que la señora Montero estará en la unidad de quemados haciéndose mirar las manos. Este país no tiene por qué acostumbrarse a que lleguen citaciones judiciales al Palacio de la Moncloa y a los ministerios día sí y día también. Las afirmaciones de la oposición buscan asociar al gobierno con la corrupción, pero es crucial diferenciar entre investigaciones y condenas. La judicialización de la política debe evitar presiones y discursos que desacrediten antes de un fallo. ¿Crees que esto afecta la confianza en las instituciones? ¿Cuál es el papel, para qué y sobre todo para quién hacemos política los socialistas? ¿Y qué intereses defiende, por otra parte, la coalición negacionista del Partido Popular con Vox, ¿no? Porque hoy hemos elaborado el orden del día en la Junta de Portavoces, en el que la semana que viene se incluirá el miércoles el debate del famoso decreto ómnibus, ¿no? Y yo creo que con él podemos ver muy bien cuáles son las diferencias. Desde el inicio, los socialistas presentamos este decreto, hicimos política y votamos a favor de 12 millones de pensionistas. 12 millones de pensionistas que con este decreto veían aumentadas sus pensiones para que no perdieran poder adquisitivo. A favor de 4 millones, especialmente de jóvenes y de trabajadores y trabajadoras, que son los que usan fundamentalmente el transporte público y que lo iban a tener o gratis o subvencionado. A favor de las familias más vulnerables, las más humildes, a las que no se les pudiera cortar ni la luz, ni el agua, ni el gas, o no se les pudiera echar
de su piso porque por una situación sobrevenida no pudieran hacer frente al recibo y esas facturas. A favor de los afectados por la Dana, de los afectados por el volcán de Palma, porque en este decreto también se recogen ayudas y la mejora del acceso a esas ayudas, o a favor incluso de los ayuntamientos, también los gobernados por el Partido Popular, porque ahí venían el adelanto de los recursos para los ayuntamientos, de los recursos a cuenta. Y, sin embargo, la coalición negacionista del Partido Popular votó en contra de esto. Y lo demás, las excusas no eran más que cuentos, y cuentos baratos. Y entonces los socialistas, con el presidente del Gobierno a la cabeza, dijimos que íbamos a buscar los votos hasta debajo de las piedras para sacar esto adelante, porque era en beneficio de la inmensa mayoría de la ciudadanía. Y una vez más hemos cumplido. Hemos cumplido. Ahora hay una mayoría que va a aprobar estas medidas gracias a las negociaciones, gracias a la búsqueda del acuerdo y del entendimiento y a los pactos que hemos conseguido los socialistas. El discurso refuerza la postura del Gobierno sobre el bienestar social y acuerdos, mientras critica a PP y Vox por no apoyar el decreto ómnibus en favor de pensionistas, jóvenes y familias vulnerables. Lo importante es su impacto real. ¿Crees que estas medidas son suficientes o deberían ir más allá? Comenta tu opinión. Nunca un partido se había alejado tanto de aquellos a los que dice representar, como lo ha hecho el Partido Popular, de los pensionistas, de los jóvenes, de los trabajadores, de las familias. Y para justificarlo, entonces lo que ha hecho ha sido una especie de doble tirabuzón del ridículo. Eso que decía Terradillas que no se podía hacer en política. Un doble tirabuzón del ridículo. En el primer tirabuzón tenía 3 pasos. Primero, votar en contra de todas estas medidas, en contra de los ciudadanos y de las ciudadanas de este país. Segundo, lo justificó diciendo que ese decreto, que votaba en contra de ese decreto, porque claro, ese decreto contenía la subida del IVA de los alimentos y que además aumentaba el recibo de la luz, algo que es radicalmente mentira. Utilizaron una mentira para decir que votaban en contra y claro, luego lo han intentado tapar, pero es que ya no cuela. La mentira está ahí como una catedral. Y lo tercero, pues se dedicaron a hacer amigos. Supongo que en este momento el PNV está dispuesto a echarse en brazos del Partido Popular, después de lo que dijeron, entre otros, el señor Tellado, ¿verdad? Vamos a ver, se dedicaron no solo a criticar, sino a injuriar, a vilipendiar algo que inició el gobierno, un gobierno del Partido Popular, que es la devolución a sus legítimos dueños de un inmueble que incautó la Gestapo de Hitler y que luego se quedó con el franquismo. Esto lo inició un gobierno del Partido Popular y nosotros lo concluíamos en este decreto. El discurso acusa al PP de oponerse al decreto por estrategia política, no por razones válidas, señalando contradicciones y desinformación. Refuerza la idea de que el gobierno apoya a la gente, mientras la oposición va en contra. Y segundo tirabuzón del ridículo, que también tiene otros 3 pasos. Y es que como no sabían cómo salir del lío en el que ellos mismos se habían metido, primero volvieron a utilizar el Senado como si fuera otro despacho de Génova, una vez más. Y convocaron un pleno para decir y para pedir al Gobierno que hiciera lo que ya había hecho el Gobierno con el decreto, que subiera las pensiones, que subvencionara el transporte. Recogieron firmas en Change.org y, por cierto, han recogido menos firmas que afiliados dicen que tienen. Y luego mandaron a la gente a Ferraz. Todo esto que se podían haber evitado apretando un botoncito aquí, el botoncito verde, el que pone sí. Segundo, cuando ya nadie les necesita para nada, ahora dicen que sí, que ahora van a apoyar el decreto y que van a votar a favor. Y se tragan el palacete del PNV, se tragan la moratoria a los desahucios, porque esta fue otra de las excusas, ¿no? Este gobierno apoya más a los ocupas que a los inquilinos. Por cierto, se les debiera de caer la cara de vergüenza llamar ocupas y delincuentes a las familias humildes, vulnerables, que en un momento determinado, por una cuestión sobrevenida, no pueden pagar un recibo para estar en su propia casa. Se les debiera caer la cara de vergüenza. Pero no, ellos juegan a otra cosa. Y luego viene aquí el señor Tellado, como lo acabo de oír, a hablar de vivienda. Y reduce toda la política de vivienda del PP
a una ley antiocupas, porque el resto es lo de siempre, liberalizar suelo para que algunos hagan negocio. Es decir, el camino a una nueva burbuja, porque en el fondo es que el Partido Popular ha votado en contra de la ley del suelo y la ley de vivienda no la aplican en las comunidades que presiden y no hacen política en las zonas tensionadas para rebajar los alquileres. Y están rabiosos porque hay una empresa pública para gestionar y para construir un parque público de vivienda. No tienen más política de vivienda que el negocio y el pelotazo, ninguna más. Y llaman ocupas y delincuentes a familias que no pueden pagar por algo que les ha llegado, por una desgracia sobrevenida, el recibo del alquiler un mes o dos. Y claro, todo esto se le ha hecho bola. Y como se le ha hecho bola, pues entonces aparece ya el no va más, que es la explicación de por qué van a votar a favor del decreto. Lo hizo Feijóo el otro día. Claro, no se le va a decir votamos a favor de los pensionistas, votamos por los trabajadores o por los jóvenes o las familias. Dijeron, no, votamos para molestar a Pedro Sánchez. Este es el gran argumento del Partido Popular. En esto ha quedado el Partido Popular de Feijóo. Y entonces es cuando, como se dice en matemáticas, con lo que queda demostrado. Queda demostrado que Feijóo ha conseguido hacer del Partido Popular un partido cuya única razón de ser es molestar a Pedro Sánchez. Es decir, ha conseguido hacer del Partido Popular un partido inútil. Inútil para España e inútil para los españoles y las españolas. El PP convierte la política en un espectáculo de contradicciones. Rechazan medidas beneficiosas, justifican con argumentos falsos y, al final, votan a favor solo para molestar a Sánchez. Prefieren el show político a ofrecer soluciones reales. Toda esta situación refleja cómo algunos partidos priorizan la confrontación sobre el bienestar de la ciudadanía. Mientras unos trabajan por acuerdos y medidas concretas, otros se enredan en su propio juego político. Al final, la gente sabe quién está realmente de su lado. Si te interesa el análisis político sin filtros, comenta tu opinión y comparte.